radiomigachile.cl. Toda la música, disfrútala en Amiga FM. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salir bien, de todas las lunas de mi parte, y todo va a salir bien, hay energía positiva, en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien. Iglesia Evangélica El Remanente Escogido de Jehová presenta su programa Renuevos de Confianza. Conducen los pastores evangelistas Óscar Calderón Pinto, Magdalena Cerda Álvarez. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si mi vida no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él.
lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado? El mundo. Va gritando. Tu esposo buscando su familia. Dicen que una nave, mucha gente se llevó. Escucha, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay salida, es la tribulación. Un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Va gritando. Mamá, tu esposo va buscando su familia. Que una nave, mucha gente se llevó. Pero escucha, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, se llevó. Un remedio, no hay salida, es la tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la Bendiciones, que la paz del Señor sobreabunde en cada uno de vosotros. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y a través del 107.9 FM
Radio Amiga en Litoral Central. Comenzamos con dos alabanzas de Marcos Geroide. Luego de orar, entraremos en el material que hemos preparado para el día de hoy. Esperamos que la presencia de Dios sea la compañía en todas las horas de nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en esta mañana de poder estar en tus caminos, compartir palabra de Dios y alabanza. Bendiga a nuestro hermano David de la Mura en los controles, su familia, su hogar, su trabajo, su salud. Así también oramos en esta mañana por Graciela, madre de nuestro hermano Alex Figueroa, quien está cuidando diligentemente a su madre hospitalizada en Santiago. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia y nos enseñará todas aquellas cosas que deben ocurrir. Padre, gracias por este programa, por esta transmisión, por un día más de vida. Bendiga a nuestros seres queridos, amados, a la esposa, a los hijos, a los familiares, a los vecinos, a los hermanos en la fe, en la Iglesia Evangélica del Remanente Escogido de Jehová y en todas las congregaciones en donde su palabra sea el estandarte, la bandera de lucha. Te necesitamos, Señor, cada día. Sabemos que para aquel que cree todo es posible. Y gracias entonces por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por los ángeles, gracias porque enviaste a Jesús como Salvador personal de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seguimos con esta hermosa programación. Marcos Geroide, él nació en Santo Domingo el 7 de octubre del año 1975. Es decir, ya estará cumpliendo los 48 años de vida. Mejor conocido entonces Marcos Geroide Mejía Rambalde como Marcos Geroide. Es cantante y compositor de música cristiana en la República Dominicana y ex miembro del grupo Música Cristiana Tercer Cielo. Ha sido nominado en 4 ocasiones a los premios Soberanos, donde fue reconocido en 2015, 2016 y 2018 como artista de música cristiana contemporánea. El 1 de enero de 2023 vive en Artigas, Uruguay. La carrera. En el año 2000, Marcos Geroide y Juan Carlos Rodríguez formaron el dúo musical Tercer Cielo y grabaron canciones importantes de la música cristiana como El Rapto, Ella y Él, Cuando el primer amor se va, Dios no te olvida, Algún día, Ahora tengo más, Hoy te permito odiar, entre otros. Luego de 3 álbumes como miembro de Tercer Cielo, donde recibió múltiples nominaciones a varios premios musicales y participó en giras con entradas agotadas en gran parte de Latinoamérica. Marcos Geroide decidió seguir su carrera en solitario,
Yaroide debutó en el año 2006 con el disco Cielos Abiertos, en el que aparece el sencillo Todo se lo debo a él. El sencillo tuvo un éxito moderado en la comunidad latina en los Estados Unidos y en partes del Centro y Sudamérica. Su segundo álbum, Mi Mejor Alabanza, fue lanzado en noviembre de 2008 con la distribución de Machete Music, una subsidiaria de Universal Music Latino. Y los sencillos, Mi Mejor Alabanza, Estoy de 10, entre otros, de este álbum, la versión junto a Divino del tema Todo se lo debo a él, logró entrar en la lista de los Latin Pop Song de Billboard. En el 2014 celebró 15 años de carrera musical con los discos 15 años, después de Live, donde interpretó algunos éxitos, temas inéditos, y posteriormente, el 2017, La Vida Es, su último material discográfico. En el 2020 realizó un concierto para la transmisión a través de redes sociales que contó con la participación de Tito el Bambino, Robert Green, del grupo Barack y Emma. Actualmente forma parte del elenco de Alofoque Radio, donde participa ocasionalmente y ha sido partícipe de entrevistas y debates bíblicos. Marco Yaroide fue elegido por el Ministerio de Defensa de su país para llevar un mensaje de aliento y esperanza a la población en pleno tiempo de confinamiento por la pandemia COVID-19. Esto reflejado en la canción Cuando te vuelva a... Sus mejores discos son Cielos Abiertos, Mi Mejor Alabanza. El 2006 fue la producción de Cielos Abiertos. El 2009, Mi Mejor Alabanza. El cielo o del cielo a la tierra en el 2010. Todavía hay esperanza, el 2012. 15 años después de Live, el 2014. La Vida Es, el 2017. Y Tributo, el 2022. Además, Marco Yaroide ha trabajado junto a varios artistas internacionales como Divino, Cultura Profética, RKM, Ken, Absurdo, Redimic, Isabel Valdés, Abraham Velázquez, entre otros. Detalles de la vida de Marco Yaroide. Él es un salmista que ha desarrollado una carrera musical como adorador del Señor. Damos con este título: Todo se lo debo a Él. Al interpretarlo, usted medite y puede dar las gracias a Dios por sus abuelos, por sus padres, por su vida, por los detalles que ha vivido desde la niñez, en la juventud, adulto y también ya como un adulto mayor. Sí, todo se lo debo a Él. Y le doy gracias a Dios por mis padres, por mi familia, por la iglesia, por la radio, por las redes sociales, por todas las personas que has puesto a mi alrededor desde niño hasta este momento. Bendiga entonces, Señor, a David de Namura, a su familia y a todos los hermanos en la fe que Dios ha puesto en mi vida. A los buenos, a los que me hicieron, a los que me cuestionan, a los que me ayudaron y a los que abandonaron. A todos ellos, la bendición del Santo de Israel, porque todo se lo debo a Él. Al Señor será siempre
toda honra, toda gloria y toda alabanza. Seguimos con las alabanzas y vamos a trabajar y servirle al Señor como siempre, con fuerza, con energía, con confianza, porque el momento que predico y escuchamos alabanza, Dios estará consolando a un corazón. Dios te dará la alegría, Dios te abrirá las puertas que están cerradas, Dios estará contigo en la mañana, en la tarde, en la noche y todos los días de los años. Estamos en el verano en Sudamérica y Dios prometió, le dijo a Noé, esta señal, aún cuando veas las temporadas, las estaciones del año, el frío, la lluvia, el sol, la luna, el río, el mar, la tierra, el ganado, las plantas que crecen, que se desarrollan, es porque yo estoy contigo. Recuerde, todo se lo debo a Él. Dios bendiga en la alabanza a nuestro hermano David. Dios bendiga vuestras vidas. Reciba las bendiciones del Altísimo hoy. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vida no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, esperando que la palabra de Dios edifique, consuele, restaure y sane vuestra vida. Para aquel que cree, todo es posible. El título para el día de hoy es el siguiente: en cada banca se sienta un corazón partido. Reitero, en cada banca se sienta un corazón partido. Y con esto es probable que recordemos el primer día que cruzamos el umbral de una puerta de un templo, de una iglesia. Tres, como niño, con ojos grandes, bien abiertos, observando todo lo que allí sucedía, dado que llegábamos con la esperanza de sanar nuestras vidas. El personaje bíblico para esta situación es José, hijo de Jacob y de Raquel. En la pequeña introducción tenemos que pensar que Jacob tuvo que estar 21 años al servicio de Labán, su suegro. 21 años para obtener la mano de la que amaba. Primero, tuvo que trabajar durante 7 años para alcanzar el permiso y se encontró con la sorpresa que debía casarse con la mayor, porque la costumbre, la tradición de aquellos años obligaba que la más adulta, la primeriza, era la que debía casarse primero y así sucesivamente. 21 años entonces trabajó Jacob hasta que pudo casarse con Raquel. Los hijos finalmente de Jacob en estos 3 matrimonios alcanzaron a 12 hijos, incluyendo Benjamín, que nace cuando fallece Raquel. Pero nuestro punto de vista y referencia es hoy José. José significa Jehová añadirá y también multiplicará. José tiene 2 hijos en Egipcio o en Egipto o en Imperio Egipcio, cuyos nombres son Manasés y Efraín. Todo esto ocurre en el siglo XIV antes de Cristo. Todos estos hijos han nacido en Canaán porque José, un hombre ya restaurado porque la historia es triste, se casa con Asenat, una mujer egipcia y aristocrática. Antes de esta situación, José fue separado de su padre. Sus hermanos lo vendieron. Un grupo de nómades lo llevó a través del desierto y lo vendió como esclavo en casa de Potifar. Luego de 17 años de edad tiene y sufre el acoso de la mujer de Potifar, pero José se mantiene fiel a los principios. Es acusado de violación y de hecho Potifar no le creyó, le creyó a su mujer y este joven
José terminó en la cárcel, apartado de sus padres, abandonado por sus hermanos, vendido y llevado como esclavo, y ahora en la cárcel. De José preguntó: ¿dónde estará Dios? ¿En qué he pecado? ¿Qué es lo que he hecho malo? ¿Por qué me sucede esto a mí? Estas expresiones son habituales en nosotros, hermanos, porque a veces ha sido necesario que vivamos etapas dolorosas para comprender el llamado de Dios. Dios nunca nos abandona, créelo. Nunca. El Eterno, Jehová Dios de los ejércitos, nos ha dejado a la deriva. Siempre Él está en el timón de nuestras vidas. Siempre Él está al control. ¿Recuerda Jesús? Cuando estaba en la barca y los discípulos dormían, Jesús estaba al control. Y los discípulos desesperados decían: Maestro, Maestro, nos hundimos. El hombre era la circunstancia, pero Jesús estaba ahí, firme, impávido, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis si yo estoy con vosotros? Cuando Jesús está en nuestra vida, que es la barca, no debemos tener temor por el futuro. No debemos tener temor por las circunstancias. Así como alguien predicó: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me levantará desde el polvo. Todo se lo debo a Él, decía Marcos Yaroide. Todo se lo debo a Él. Cualquier detalle de tu vida, cualquier éxito en tu vida, cualquier fracaso, es parte del plan y del proceso que Dios tiene para nuestras vidas. José tenía toda la razón, y tal vez usted y yo hemos tenido toda la razón para llorar como bebé por las dificultades que hemos vivido. Pero ¿cuántos de los problemas nacen en nuestro propio actuar, en nuestra propia decisión, en que nunca le preguntamos a Dios? Pero José seguía siendo el joven soñador, seguía contándole a su padre las visiones y los sueños que tenía respecto del futuro, sin conocer la interpretación, sino que solamente creía a la visión. Se cumplieron los sueños de José. Esto lo relata el libro de Génesis en el capítulo 37 y también en el capítulo 41. Él fue fiel a pesar de la cárcel. Él fue fiel a pesar de la dificultad que hubo allá en la casa de Potifar. Él siguió siendo fiel a pesar que los hermanos conspiraron con él, trataron de matarlo y finalmente lo vendieron a un grupo de nómades. Sí, José se mantuvo fiel. Cuando vino la mujer de Potifar a engañarlo, a tomarlo contra su voluntad, te cuento que algo maravilloso también había en José. Él no cambió. Cuando ya su posición no estaba en la cárcel, sino que su posición estaba al costado
del faraón de Egipto, la primera autoridad. Recuerde que él llegó hasta esa instancia porque Dios le dio un don, el sueño, las visiones y la revelación del sueño y el propósito de Dios, de tal manera que el faraón lo puso por autoridad de toda una nación y a cargo del problema, de la dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Dios estaba amonestando a Faraón y le mostró aquella visión de 7 años de vaca flaca y 7 años de vacas gordas. No en ese orden exactamente, pero la prosperidad. Y segundo, la escasez. ¿Cómo administrar las riquezas? ¿Cómo administrar la pobreza? Esa capacidad estaba en José. Dios le había dado la sabiduría para organizar a un imperio, hermano, a un imperio, un poderoso imperio en el siglo XV antes de Cristo. ¿Se imagina usted si Dios lo coloca en la moneda, o en Inglaterra, en Estados Unidos, o en China? Para Dios no hay imposible. Dios siempre te acompañará en el dolor, en el proceso y también en la victoria. De hecho, el faraón le dice claramente a todos aquellos ministros que estaban como consejeros antes la presencia del faraón de Egipto y ante la presencia de José, en este hombre, en esta persona está el Espíritu de Dios. Es el único en todo el imperio en donde está la capacidad de guiarnos en la escasez, en la sequía, el hambre, en la siembra, en la cosecha y en la distribución de las cosechas. José no cambió. Y eso quiero entregarle el mensaje en esta mañana. No cambió ante la súbita prosperidad y el cambio de categoría. Ya era un reo en visiones. Ahora era el primer ministro de ese imperio, para que usted me entienda. Lejos estaba su padre, lejos estaba Jacob, triste tal vez, pero siempre aferrado a esa túnica de colores que los hermanos le entregaron, llena o manchada de sangre, acreditando una muerte. Pero bueno es el Señor. Bueno es el Señor, que nunca olvida a los suyos. Tal vez usted no ha tenido presente lo que sucede en un templo. Y le reitero, en cada banca se sienta un corazón partido, unos ojos desorientados y unos oídos esperando escuchar palabras de amistad, de afecto, de cuidados y cariño. Jacob había cambiado de carácter y era más anciano, pero él tenía una promesa. Dios le había prometido que antes de que él muriese, veía a su hijo. Y
aferró a esa promesa. Si Dios te ha dado un propósito, una promesa, un objetivo, no lo olvides. Tómate de esa promesa, porque Él cumplirá. Ha cumplido toda su vida. Dios ha cumplido siempre. Por eso en esta mañana podemos decir, todo se lo debemos a Dios. Todo. Absolutamente todo. La fama, la fortuna no cambió la vida de José. Y José no perdía la visión de que sus hermanos se inclinarían delante de él, incluso el sol y la luna, que representaba a su madre y a su padre. Por decir la revelación, le costó todo este dolor. Pero aún el rencor no estaba en el corazón. No estaba en el corazón de José. Porque cuando sus hermanos vinieron a buscar el alimento para su padre y para toda la población que había crecido junto con Jacob, él lloró. Él lloró. Él lloró porque tiene un amor fraternal hacia sus hermanos. Recuerde que Jesús también lloró. Lloró por su amigo. Lloró con un sentimiento genuino y verdadero. José no cambió. Usted no cambie. Tenga ese amor fraternal. No se deje llevar por los comentarios y las condiciones de este tiempo. Estos tiempos que vivimos son fríos, indiferentes, solitarios, aislados. También José siguió siendo un hijo afectuoso, cariñoso. Sí, fue donde su padre corrió, lo abrazó. José nunca perdió la relación con Dios. Siempre dependiente de Dios. Esto ya está en Génesis 45, 41, 39. Son hermosos capítulos que nos sirven para fortalecernos en la fe, pero siempre humilde. Y recordando que todo se lo debemos a Él. Todo. La familia, los hijos, el vestuario, la comida, el trabajo, la salud. Todo lo que está alrededor se lo debemos a Dios. Sigamos dependiendo de Dios. Sigamos devolviendo bien por mal. Recuerde, esta historia es verdadera. Esta historia bíblica ocurrió allá en el Mediterráneo 3000 años antes de Cristo, en lo que hoy es Siria, Jordania, Israel, Palestina, Cisjordania. Esa zona está en guerra y en conflicto. Pero Dios nunca olvidará a los suyos. Recuerda que le contaba que cuando usted vaya a la iglesia tiene que recordar que hay un corazón partido en cada asiento. Por ejemplo, dice esta hermosa historia: en mi banco se sentaba un corazón partido. Iba conduciendo cuesta arriba por la empinada ladera hacia la casa de mis padres al oeste de la Carolina del Norte, sin saber si me darían la bienvenida o me rechazarían. Estaba afligido por las decisiones que había tomado. Terca, obstinada, seguí mi propio camino y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Había causado dolor a mis hijos, a mis seres queridos, y temía haber avergonzado a mis padres.
Aparentemente mi mundo estaba hecho trizas. Sentí una vergüenza casi insoportable. Hacía 16 horas que venía conduciendo desde el sur del estado de Florida, haciendo una parada para recoger a mi hija menor del internado, y ahora estaba cansada y ansiosa. La familiaridad del paisaje de mi niñez de poco servía para aplacar mis temores. En febrero el aire de la montaña era limpio y fresco. Los árboles sin hojas, alerces, álamos, robles, que bordeaban el camino a casa de mis padres, ofrecían una vista espectacular en esa época del año. Pero estaba demasiado absorta de mis pensamientos para poder disfrutarlos. ¿Cómo sería mi vida de ahora en adelante? Había hecho todo lo contrario a lo que me aconsejaron. Mi familia me lo advirtió e intentó disuadirme, pero no los había escuchado. Le dije que necesitaba hacer lo que era mejor para mí, y ahora mi vida estaba hecha añicos. Me consideraba un fracaso y sin dudas otros también me considerarían un fracaso cuando se enteraran de lo que la hija de Billy Graham había hecho. Temía haber avergonzado a las personas que más quería. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos? Mientras ascendía por la pendiente, mis temores se multiplicaban. La adrenalina mantenía el pie firme en el acelerador, mis manos se aferraban al volante, mis ideas estaban confusas. E intentaba recordar la insistencia con que mi madre unos días antes me había exhortado por teléfono: ven a casa. Estaba desesperada cuando la llamé. Le referí mi horror y mientras procuraba delinear un plan, me interrumpió la voz cariñosa y tranquilizadora de una madre. Pero, ¿cómo reaccionaría ella y mi padre cuando me vieran llegar? ¿Qué me dirían? ¿Podría decir tú te metiste en ese lío? Así que ahora atente a las consecuencias. Me increparon o me increparían. ¿Me rechazan o me rechazarían? También me despreciarían y estaría en todo su derecho. Al tomar la última curva divisé a mi padre parado en el pavimento, donde las visitas aparcaban sus autos. Detuve el auto, respiré hondo y me preparé para saludarlo. Apagué el motor, abrí la portezuela y descendí. Me estaba incorporando cuando mi padre ya estaba a mi lado, y antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, me abrazó y me dijo: bienvenida a casa. Estaba yo en una madrugada de día sábado, solo, y conecté el televisor. En aquellos tiempos, Televisión Nacional a las 7 de la mañana ofrecía un programa que se llama Puertas Abiertas. A través de unas alabanzas, a través de la historia, se reflejaba la situación que yo estaba viviendo. En aquel mismo instante, una canción decía claramente: si mi padre me abrazara, me perdonara, sería yo una nueva persona. Le pediría perdón por los errores cometidos. Y lloré, me quebranté delante de esa predicación y esa programación. Hasta el día de hoy ofrezco el mismo trabajo: predicar a través del micrófono, transmitirle a usted que está viendo este video que Dios nunca te abandona y que nunca te dejará, porque todo se lo debo a Él. Hice mi declaración de fe y se terminó la
la soledad. Empezaron a acompañarme muchas personas en este ministerio. A todos aquellos que alenté, gracias. A los que no pude entender, gracias. A los que siguieron conmigo, gracias. A los que me abandonaron, gracias. El fracaso nunca es definitivo. El perdón restaura, habilita y genera ese vínculo afectivo cierto, verdadero, genuino. Es difícil entender a las personas. Las expectativas que tenemos respecto de ellos a lo mejor son muchas. Hemos querido y esperado de ellos respuestas más genuinas, más verdaderas, más comprometidas. Hay una serie de situaciones que siempre están sucediendo. Pero, ¿qué alegría tuve en el día de ayer? Veía el rostro de un niño llamado Bruno, que está estudiando para sus clases de bautismo. Esos ojos, esa cara, ese deseo de conocer más de Dios, lo compromete a uno como maestro, como pastor, que levantarse a del cansancio, secar lágrimas y seguir caminando, abrazar a un que no te quiera. Pero Dios está haciendo el trabajo, sanando el corazón que está partido. Sí, dice el relato que el fracaso nunca es definitivo. Sí, decía esta mujer, es cierto, soy una pecadora, salvada por la gracia de Dios, porque soy obstinada y me cuesta aprender y he cometido errores, muchos errores, y porque he fracasado muchas veces. Mi propia historia no es ni ordenada ni sencilla, sino entreverada y complicada. Y todavía no se ha terminado de escribir y he conocido la traición, el divorcio, la depresión. He sufrido la consecuencia de los malos juicios. He luchado para criar a mis hijos a través de crisis, los embarazos, drogadicción, trastornos de alimentación. Conozco el rostro de la decepción, la desesperación, el temor, la vergüenza y todo lo que es sentirse inútil. Mi vida no fue como la soñé. Está muy lejos de serlo. Recordar los capítulos oscuros de nuestra vida puede ser una experiencia dolorosa. Hay cosas que preferimos no recordar, errores que costaron caro, relaciones rotas, palabras fuera de lugar, acciones y omisiones. Basta dirigir la mirada en dirección a alguna de esas memorias para entrar de nuevo en un mundo de dolor. Preferiríamos avanzar, como dice la Biblia, y olvidar lo que queda atrás. Filipenses 3:13. Sin embargo, hay momentos en la vida en que nos guía suavemente de regreso a nuestro dolor y nos invita a mirarlo con otros ojos. No nos llama para agravar nuestra herida o causarnos un daño emocional. Cuando Dios nos llama, lo hace con un buen propósito. Y cuando nos pide que consideremos de nuevo el sufrimiento, es para poder sanarlos. Solo entonces podremos proseguir. En las Escrituras tenemos la historia de cómo la esposa de Abraham, Sara, maltrató a su sierva Agar. Sara, que no podía tener hijos, le pidió a Abraham que se acostara con Agar para que pudiera tener descendencia. Cuando su sierva quedó embarazada, Sara se sintió despreciada por ella. Y en represalia lo maltrató tanto que Agar huyó al desierto. Y allí el ángel del Señor le habló. Allí junto a un manantial que estaba en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
Estoy huyendo de mi dueña, Sarais, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Génesis 16, versos 7 al 9. ¿Qué peor destino para Agar que volver ahora a la casa de su dueña? Sin embargo, Dios le dijo a la sierva que regresara, aunque Agar debió sentirse desconcertada al escuchar esto. Dios no la dejó confundida, sino que también le dio una promesa. De tal manera, multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Génesis 16:10. Cuando el Señor nos llama como Agar para que recemos a los lugares o memorias que nos causan sufrimiento, también nos acompaña con una promesa de restauración y una esperanza para el futuro. El profeta Isaías expresó la promesa de la siguiente manera: sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, las convertirá en un Edén su desierto, un huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acciones de gracia y música de salmo. Isaías 51:3. Paréntesis. Usted observa cómo está Israel hoy. Es un vergel, es decir, son áreas verdes. Lo que ayer era desierto, hoy son hermosas plantaciones. El fracaso nunca es definitivo. Dios es especialista en restauraciones. Es lo que mejor hace. Le encanta crear a partir del caos. Considera cuál fue el punto de partida en Génesis, cuando ordenó la tierra, que dice que estaba desordenada y vacía. Es decir, la tierra era un caos total. Génesis 1:2. De igual modo, Dios se ocupa de las ruinas de nuestras vidas. Recoge los pedazos y los recompone de manera fantástica y sorprendente. Nuestros errores, angustias, defectos, planes fracasados, no malgasta nada. Convertirá en un Edén tu desierto. Isaías nos dice que Dios contempla nuestra ruina y nos consuela con compasión. Imagínate la mirada compasiva de Dios. Piensa en su amor y su ternura. Dios no nos condena por nuestros errores. Él ve esperanza donde otros ven fracaso. Ve el futuro donde otros ven solo los estragos. Sus deseos es sacarnos de nuestra devastación, sanarnos y fortalecernos, que recobremos una canción en el corazón. Esa es su promesa. En ella encontrará alegría y regocijo. Recuerde, todo se lo debo a Él. No debemos olvidar el pasado. Sí, debemos mirar atrás para educarnos. Una mirada a las ruinas. Es difícil percibir la mano de Dios cuando estamos en ruinas, ¿no es cierto? No podemos entender lo que está haciendo, qué esquema emocional está demandando, ni siquiera si está ahí o no, ni dónde acabaremos. Con el tiempo y con la ayuda divina podremos aprender a ver el pasado con otra mirada. Al reexaminar mis propias ruinas, mientras preparaba esta nota me di cuenta de la perseverancia con que Dios había intervenido en mi vida, de lo cual en estos momentos no me percaté. Reconocí cómo Dios obró en mi vida en momentos en que los que temí que me hubiera abandonado. Comprendí cómo usó mis circunstancias en el transcurso de los años para ayudarme a superar debilidades ocultas. Tomé conciencia de ciertos hechos olvidados que en realidad habían sido puntos de inflexión, de quiebre en mi vida. Aunque
me sentí rechazado solo mientras atravesaba mis pruebas y ahora comprendo que Dios nunca dejó de obrar en mi vida, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mis errores, e incluso en la oscuridad. Dios siempre estuvo obrando para bien. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateos 1:23. Al pasar revista a mi vida, he llegado a reconocer como nunca la realidad de la fidelidad de Dios. Él está con nosotros. Nunca lo consideraba un caso perdido. Entender cabalmente esto fue parte de su restauradora en mí. Al fin me di cuenta de que no era la única persona en la iglesia cuya vida había tenido reveses desagradables. No era la única que no había aprovechado las oportunidades, ni la única que había pecado. En particular, aprendí que cuando los demás personas se sinceraban respecto a sus defectos e imperfecciones, me sentía más libre de confesar mis propios errores. Una vez que nos quitamos la máscara y nuestras ruinas se hacen públicas, las demás personas se sienten libres para hacer lo mismo. Entonces puede tener lugar el verdadero ministerio y la sanidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a procurar una bienvenida a casa. Y la casa es la iglesia. ¿Y cómo se constituye la iglesia? La constitución de la iglesia comienza con el anuncio dado por Jesús a Pedro en Mateo 16:18 y se concreta en el Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo a quienes estaban reunidos en la fe de la promesa de entrar en Jerusalén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Libro de Hechos 2.4. Allí comienza la iglesia y prontamente su crecimiento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, versículos 41 y 42. Posteriormente la predicación fue dada dando frutos y vemos en el libro de los Hechos de los apóstoles a Pedro y a Juan llenos del Espíritu Santo, trayendo las gratas nuevas de salvación a la multitud que les escuchaba en el pórtico de Salomón, donde se agregaron al número de la iglesia alrededor de 5.000 personas, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como de 5.000. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 4. Al pasar a ser miembro de la iglesia, no era asunto de plegarse a una organización, sino ser miembro de Cristo, de la misma manera que una rama es injertada en un árbol. La obra de la iglesia. Hoy la iglesia de Cristo permanece y es un elemento fundamental de la fe y del Evangelio. Y por ello estamos llamados a predicar la salvación, a proporcionar lugar de adoración, a hacer prevalecer lo moral. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, es su deber preservar de las tinieblas, de la ignorancia y la corrupción moral. La iglesia debe enseñar a los hombres sobre cómo vivir y debe exponer el plan de Dios para regularlo y dirigirlo en todas las esferas de su vida. Debe levantar la voz de advertencia frente a la decadencia de la sociedad en todos los puntos de peligro y hacer brillar su luz.
y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:6. No olvides que en la banca se sienta un corazón partido. Todo se lo debo a Él. Un día, mirando entonces el televisor, puertas abiertas, Él sacó mi dolor. Y recordaba perfectamente esa canción que decía, quizás hoy, no está Marco Llorente, pero esa canción me hablaba del reencuentro, del perdón, que quebrantó mi vida. Las lágrimas salieron de mis ojos y entendí que el Señor me estaba sanando, que el Señor estaba acompañándome en la soledad. Hoy hemos visto cómo José fue restaurado, fue guiado por Dios en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener un hijo que sueñe, un hijo que sea fiel en situaciones difíciles, que resista la tentación, que no cambie su condición a pesar de la prosperidad, que manifieste su amor fraternal a sus padres, a sus hermanos, que sea afectuoso, que dependa de Dios, que devuelva bien por mal? ¿Cuánto de nuestros padres quisiéramos que nuestros hijos no tengan temor? Que consideremos que estamos en la barca con Jesús, aunque se levantó la tempestad, aunque el viento está amenazando, aunque las olas están introduciéndose en la barca. No se desespere. Mire lo que sucede cada día. Dios permite lo que está sucediendo. Delincuencia, guerra, abandono, luchas, peleas al interior de los hogares, separación de niños contra padre, hermanos contra hermanos. Está escrito. Eso ha de cumplirse. Pero recuerda que Jesús le dijo, ¿por qué os desesperáis si yo estoy con vosotros? ¿No ha conocido a Jesús? Y esta palabra ha llegado a su vida. Es la oportunidad para entrar a la barca. Es la oportunidad para entrar al reino de Dios. Y esto es solamente por fe. Permita que el Señor pueda sanar su herida. Permita usted que el dolor se cicatrice. Permita que el olvido le enseñe que Dios está al control de tu vida. Solo repita esta sencilla oración que he repetido hace 25 años. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Le pido que me acepte en su reino, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que se
borre de él todos mis pecados y mis faltas. Hoy, hoy yo soy tu hijo y te quiero en mi vida para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha orado de esa manera, hay fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepiente y el que estaba muerto ha revivido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
sin ti han sido difíciles. Recordando tus manías, tu forma de ver la vida. Cada palabra impregnada en mis pensamientos me hace llorar porque nunca dije lo que siento. Cuando te vuelva te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Pero hoy tengo el valor de decírtelo a la distancia, contando los días para volverte a ver. Nunca pude imaginar que me harías tanta falta. Cada palabra impregnada en mis pensamientos me hacen llorar porque nunca dije lo que siento. Cuando te veo, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Prefiero decirlo hoy por si no hay mañana. Que te amo, que me haces falta. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas. Cuando te vuelva, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Pero tengo el valor de decírtelo a la distancia. Hermoso es el Señor, y dándole gracias por esta oportunidad que Dios nos brinda. Esperamos volver a vernos y a escucharnos el próximo sábado en el mismo dial y a través de la misma conexión vía internet. Si lo permite, el próximo sí sería ya 21 de enero. ¿Cómo avanza el tiempo? Más se acerca el momento del encuentro. Dios bendiga a usted y a toda su familia. Bendiciones. Aquí culmina